Bienvenidos a la primera clase en método no presencial de sistemas CAD, dibujo 1, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata. En este curso vamos a aprender a dibujar y hacer planos mediante el uso del ordenador. Es decir, que cualquier plano que ustedes deban realizar o aprendan a usar en métodos tradicionales, van a ver que lo van a poder hacer con el uso del programa. El programa que vamos a ver en la introducción es AutoCAD. ¿Y por qué AutoCAD? Es porque el fabricante Autodesk nos da la posibilidad de obtener la versión completa, totalmente legal y gratis. Entonces, para poder hacer eso, ingresamos a la página del fabricante de Autodesk, elegimos que vamos a bajar el programa AutoCAD. Dentro de las cosas que nos va a preguntar, va a ser que elijamos una versión, nuestro sistema operativo y el lenguaje. La versión que estamos utilizando en este momento es la 2018. Les recomiendo que elijan la versión acorde a la computadora con que lo van a correr. Es decir, que para el alcance de este curso no es necesario tener las últimas versiones. Con una versión anterior, de las primeras que aparecen ahí disponibles, no van a tener ningún inconveniente para poder realizar los trabajos. Una vez que bajamos el programa y lo abrimos, inicia de esta manera. Tenemos una zona acá en la superior donde tenemos distintas herramientas agrupadas para poder dibujar. Aquí vemos en esta zona líneas, polilíneas, círculos, que ya vamos a ver en detalle a qué corresponden esos comandos. Si hacemos un clic con el cursor y vemos en esta parte de abajo, vamos a ver unos números que van cambiando en función, vamos moviendo el cursor. Esos valores son las coordenadas en un eje horizontal o X, un eje vertical y el eje Z, que está clavado en 0 en este caso, que es el eje que estaría con el valor 0 en la pantalla y con valores positivos saliendo de la pantalla. Los tipos de archivos que maneja el programa son con extensión DWG, son todos los archivos de dibujo, es decir, cada vez que nosotros abrimos un proyecto nuevo y lo grabamos, le vamos a poner un nombre y la extensión va a ser automática DWG. Ese mismo archivo, cada vez que nosotros regrabemos, va a generar la extensión back con la versión anterior a la última grabación. Por otro lado, tenemos la posibilidad de grabar en formato de XF, que es un formato estándar para importación y exportación. Esto nos sirve para poder pasar programas diseñados, archivos, mejor dicho, dibujados en AutoCAD a otros programas, como puede ser un programa de cálculo o otro tipo de programas para otro uso, que si bien tienen su preprocesamiento, es probable que les sea más cómodo y más útil hacerlo en el preprocesamiento en AutoCAD y luego pasarlo, por ejemplo, a un programa de cálculo de tensiones. Otro de los equipos que usan y leen extensión de XF puede ser una máquina de corte láser o corte por acetileno o corte por chorro de agua. Estas máquinas leen el archivo de XF, y es decir, si ustedes dibujan una figura plana con un cierto contorno y después pueden esa misma figura tenerla cortada en algún material, puede ser chapa, madera, vidrio, depende del método, del material que se les ocurra. También podemos generar archivos con extensión SAT, que es un formato estándar de importación y exportación para piezas sólidas en 3 dimensiones. Y por último, con extensión SLG, que son para equipos de estereolitografía o impresoras 3D. Volviendo al programa, si queremos dibujar, por ejemplo, una línea, activamos el comando y vamos a ver que nos está preguntando en la barra de comandos el primer punto. Ese primer punto va a estar indicado con las coordenadas del punto para posicionarlo en el espacio. Entonces, hay distintos sistemas de coordenadas que maneja el programa, que lo vamos a ver a continuación. Tenemos coordenadas en sistema cartesiano, siempre en absoluto.
el valor de x, coma y el valor de y. Es decir, que si nosotros ingresamos, tipeamos los valores, por ejemplo, 120 para x y 200 para y, el programa tomó ese punto y el comando está esperando el próximo punto para poder dibujar en el espacio la primera línea. Acostumbrémonos a mirar siempre la barra de comando, que es esta que está acá abajo, y ahí nos vamos a dar cuenta la orden que está esperando el programa. Siempre estos valores están referidos a un cero absoluto, que es para el valor de x0 e y0. También podemos directamente cliquear con el mouse, pero como vemos, al mover el cursor tenemos 4 posiciones decimales. Entonces, si quisiéramos lograr un punto exacto con coordenadas, por ejemplo, enteras, sería muy difícil con el mouse. En realidad es imposible que alguno de nosotros tengamos el pulso para posicionarnos exactamente en un valor. Ya vamos a ver las herramientas que tenemos para hacer eso más fácil. Pero volviendo al sistema de coordenadas, en 2 dimensiones, coordenadas absolutas, que quiere decir referido al cero absoluto o al origen de la terna, x y z, ponemos el valor de x, y el valor de y. Lo mismo en 3 dimensiones, la nomenclatura es la siguiente: el valor de x, el valor de y, otra vez coma, y el valor de z, que sería la distancia que nos separamos del plano XY o de la pantalla. En coordenadas polares en 2 dimensiones, la nomenclatura es la siguiente: el valor del radio y el valor del ángulo, separado por el símbolo de menor. Este valor del radio es la distancia al origen, y el valor del ángulo siempre es medido desde el eje X hacia el eje Y, es decir, en valores positivos del ángulo serían antihorarios en la aguja del reloj. El equivalente en 3 dimensiones son coordenadas cilíndricas. La nomenclatura es la siguiente: es el valor de radio, el símbolo de menor, el valor del ángulo y z, que es la coordenada z, la altura de elevación. Luego tenemos coordenadas esféricas en 3 dimensiones, que es un valor de una distancia respecto al origen, el valor del ángulo, que es en la proyección XY, y el valor de otro ángulo, que es el ángulo de elevación. Este sistema esféricas, como vemos, estos ángulos no son los ángulos de los cosenos directores, es decir, a la dirección respecto a cada eje de la terna, sino que son el alfa en la proyección y el beta es el ángulo de elevación. Con lo que vimos hasta ahora, si quisiéramos hacer esta figura, que es bastante simple, no sería tan sencillo de tener que referir cada punto de esa línea al cero absoluto. Para eso tenemos distintas ayudas. Una de esas es la posibilidad de ingresar los valores en coordenadas relativas. ¿Qué son las coordenadas relativas? Es ni más ni menos que cada vez que hacemos un clic o ingresamos un par de coordenadas, se crea automático una terna relativa. Esa terna relativa, ese valor de x', y' y z', tienen el nuevo origen en el último par de coordenadas que ingresamos. Entonces, si nosotros quisiéramos ingresar ahora este valor, en lugar de referir este punto al ser absoluto, lo vamos a referir al último par de coordenadas, que fue este de acá. Entonces se empieza a simplificar. No tenemos que estar haciendo cuenta ni estar teniendo un montón de cotas. Y la nomenclatura en coordenadas relativas es el valor de x, el valor de y en cartesianas, pero anteponiendo el símbolo arroba. En 3 dimensiones es exactamente lo mismo, anteponiendo arroba. En coordenadas polares también podemos hacerlo, es arroba, el valor del radio, el símbolo de menor y el ángulo, y así en la siguiente. Siempre, cada vez que ponemos coordenadas relativas, tenemos que anteponer a los valores que vayamos a ingresar el símbolo arroba. Y lo que vemos acá, que en este método del programa no tenemos que previamente indicar en qué sistema de coordenadas vamos a estar ingresando valores. Simplemente con la nomenclatura, y que podemos cambiar a lo largo del mismo dibujo,
vamos cambiando según conveniencia el sistema de coordenadas que estamos usando. Una de las cosas que tenemos que saber, y es bien conceptual, es que el programa almacena para cada entidad, que entidad son las herramientas sencillas con que podemos hacer un dibujo, por más complejo que sea, va a estar dividido por líneas, arcos, circunferencias. Entonces esas son las herramientas que tiene el programa para poder dibujar. Y todos los valores almacenados no están en puntos de pantalla, sino en lugar geométrico de estos puntos. Esto lo que permite es que la capacidad de zoom es prácticamente ilimitada. Es decir, yo acá en este momento estoy moviendo la rueda del mouse y quiero acercarme a esta esquina. Puedo hacerlo con una precisión muy grande. Y si cometiera un error, por ejemplo, si quiero dibujar, retomar una línea en este punto, y por más que quiera hacerlo así a ojo, es decir, ahora quiero retomar una línea y ahí creo que la dibujé bien. Pero ¿qué pasa? Donde hago un zoom empezamos a ver el error. Es lo que hablamos hoy, que ninguno de nosotros puede tener tanto pulso para que con esta precisión de 4 lugares decimales podamos pararnos exactamente. Ya vamos a ver las herramientas que tenemos, no solo tipeando el par de coordenadas, que ahí sí es preciso, pero tenemos distintas herramientas para que trabajar directamente con el mouse y poder tomar esas condiciones del pararnos o comenzar una nueva entidad exactamente en el extremo o en alguna referencia de otra entidad ya dibujada. Bueno, para no cometer esos errores, el programa lo que tiene es un modo de referencia a entidades y se activa de la siguiente manera. Con la tecla Shift y el botón derecho del mouse vamos a ver que se despliega este submenú con estas distintas opciones. La primera opción es el punto extremo, otra el punto medio, intersección, bueno, así vamos a ir explorando cada una de ellas. Esta herramienta es transparente al comando que nosotros estemos ejecutando. Es decir, si nosotros queremos ejecutar una nueva línea, nos está pidiendo el par de coordenadas de comienzo y por ejemplo queremos comenzar en la mitad de esta entidad. Vamos, Shift, botón derecho, el punto medio. Entonces, ahora, en cuanto me acerque a esa entidad, vamos a ver que aparece la leyenda punto medio con ese triángulo verde. Entonces, por más que el cursor del mouse no esté exactamente en el punto medio, estamos en las cercanías, hacemos clic y la entidad tenemos certeza que va a comenzar en el par de coordenadas de el punto medio de esa otra entidad que estaba dibujada. Cada entidad tiene el inicio y el final de cómo lo fuimos cargando. Otro detalle es que el comando línea, por ejemplo, no se cierra hasta el segundo enter o el segundo clic del mouse. Es decir, elegimos el comando línea, dibujamos esa línea y ahora el comando queda abierto en donde esta línea ahora que está siguiendo tiene su origen en el inicio, perdón, tiene su origen en el final de la última línea que habíamos dibujado. Ahora, como este comando, estas referencias son transparentes, si ahora quisiéramos volver a este extremo, lo que tenemos que hacer es simplemente otra vez Shift, botón derecho, el punto extremo, me acerco, aparece la leyenda con el cuadradito. Entonces, por más que toque con el mouse, no exactamente en ese extremo, vamos a tener la certeza que así lo va a tomar. Para cerrar el comando es Enter o nuevamente botón derecho. Entonces ahora, por más que nos acerquemos con el mouse, tenemos certeza que este punto está exactamente en el extremo y este en la mitad. De este modo de referencia a entidades, que va a ser las primeras 5 prácticas son para que se acostumbren a usar los comandos básicos y principalmente el modo de referencia a entidades. Entonces, tenemos una opción, si ven acá al final y desplegamos este submenú,
Haciendo clic en estos checkbox podemos dejar preseleccionados las que queremos que estén siempre activas. Es decir, que por más que no pongamos Shift y botón derecho, cada vez que estemos cerca, en este caso, a un punto extremo, a un centro, que el centro es de una circunferencia de un arco, no el punto medio, o una intersección de entidades, lo va a tomar automáticamente. ¿Sí? Les recomiendo no tildar todos los checkbox porque al más mínimo movimiento del cursor no vas a saber cuál definirse. Entonces, en función de lo que tengan que hacer, traten de elegir los que les va a ser útil. Ok, vamos a probar esto entonces. Comando línea. Ahora nos acercamos acá y sin la necesidad de poner Shift y botón derecho va a tomar automáticamente ese extremo. Si queremos, por ejemplo, volver ahí. Enter para cerrar el comando. Y otra herramienta tenemos para utilizar es para dibujar círculos. En este caso, si desplegamos el menú, la opción por defecto es centro y radio, pero tenemos varias opciones en función de la necesidad. El centro y el diámetro por 2 puntos, y la manera que tiene para dibujar una circunferencia en el espacio solamente con 2 puntos es que hace que la distancia entre los 2 puntos la hace coincidir con el diámetro. Por 3 puntos no alineados, tangente a 2 entidades y un valor del radio, o tangente a 3 entidades. Ya vamos a ver en detalle y en la práctica hay ejercicios para poder utilizar esto. Comencemos por el más sencillo, siempre leyendo la barra de comandos, las coordenadas del centro, el valor del radio, que acá podemos hacerlo directamente con el mouse o si no tipeando el valor. Ahí queda la circunferencia ya dibujada. Si queremos hacer ahora otra circunferencia, por ejemplo, utilizando el centro y el valor del radio, podemos dibujar este centro, y para el valor del radio vamos a hacer una particularidad. Vamos a activar el modo referencia entidades y elijamos, por ejemplo, tangente a otra entidad, en este caso a esta. Ahora, esta nueva circunferencia que dibujamos tiene el centro aleatorio porque dimos cualquier valor, pero sí sabemos que estas dos van a ser tangentes porque usamos el modo de referencia entidades. ¿Cómo seguimos con esto? Por ejemplo, ahora, si queremos dibujar una circunferencia que sea tangente a estos dos, podemos elegir tangente, tangente y radio, un punto cualquiera, nos va a pedir las dos tangentes e ingresamos un valor del radio. Por ejemplo, de 25. El valor fue chico, pero bueno, cumple esas condiciones. Tiene un radio de 25 y es tangente a estas dos. Ahora que tenemos estas tres entidades, vamos a aprovechar para usar este último comando. Circunferencia con tangente a tres entidades. A esta y a esta otra. En este caso el programa ya calculó las coordenadas del centro y el valor del radio para cumplir esas condiciones. Bueno, hay un ejercicio que es para usar estas herramientas para poder resolverlo. Si pasamos al comando arco, vamos a ver todas las opciones que tenemos. Por 3 puntos, comienzo, el centro y el final. Bueno, todo esto depende de los datos que tengamos para poder dibujar el arco. Bueno, lo que vimos hasta ahora, vimos las coordenadas. En ningún momento hablamos de unidades. Sabemos que en construcciones mecánicas se trabajan en milímetros. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser consistente a lo largo del dibujo para poder ingresar todos los valores de coordenadas en milímetros, pero en ningún momento le indicamos al programa que estamos dibujando en milímetros. Simplemente recién a la hora de imprimir vamos a hacer que cada unidad de dibujo, que es cada valor que estamos ingresando en el ordenador, se corresponda a una unidad real de medida, que puede ser un milímetro, un metro, una pulgada. Eso lo van a definir ustedes. Hay valores ya estándar definidos y otros que pueden poner directamente ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar todos los valores en milímetros y
a la hora de imprimir vamos a tener que tildar o dar la correspondencia de cada unidad de dibujo con 1 milímetro. Para avanzar vamos a ver ahora las herramientas de modificación, que son varias. Una vez que tenemos entidades ya dibujadas, tenemos la posibilidad de modificarlas. Y esas herramientas para modificar son borrar, mover, copiar, rotar, escalar, cortar, poder extender, una función espejo, una función para hacer entidades paralelas o arreglos polares o rectangulares. Y funcionan de la siguiente manera. Por ejemplo, el comando para poder borrar. Vemos que el cursor cambia de formato, aparece un cuadrito chiquito en lugar de la cruz y con la leyenda seleccionar objetos o entidades. Hay 3 modos de selección. El modo simple, que es cliqueando entidad por entidad. Ahí nos damos cuenta de las que quedan seleccionadas, podemos seleccionar varias al mismo tiempo. El modo ventana, que es desplazando, haciendo un clic sin tocar ninguna entidad y desplazando hacia la derecha y hacia abajo, y vemos que todas las entidades que quedan encerradas dentro del área completamente quedan seleccionadas. Y por último el modo captura, que es comenzando haciendo un clic sin tocar ninguna entidad y desplazando hacia la izquierda y hacia arriba, en donde todas las entidades que al menos una parte de ellas queden dentro del área van a quedar seleccionadas. Una vez que seleccionamos todas las entidades, es botón derecho o enter para ejecutarlo. Tenemos la posibilidad de volver atrás en AutoCAD para volver a redibujar. El comando mover, otra vez cambia el cursor, nos pide seleccionar. Volvemos con cualquiera de los 3 métodos de selección y podemos seleccionar en varias etapas. Una vez que seleccionamos las entidades que queremos mover, ponemos enter o botón derecho. Ahora nos está preguntando por un punto de referencia para el desplazamiento, que puede ser un punto cualquiera, y en forma particular, por ejemplo, este extremo. Y ahora podemos mover la entidad. Una de las opciones es que ese valor, ese punto de referencia, lo movamos con referencia a otra entidad. Entonces, si podemos usar el modo de referencia a entidades con alguno de los que tenemos preseleccionados o con alguno nuevo. Por ejemplo, vamos a elegir la opción cuadrante, que es la intersección entre una circunferencia y 2 líneas paralelas a los ejes X e Y pasando por el centro. Por ejemplo, el cuadrante de esta entidad. Ahí pusimos que este extremo naciera justo en este cuadrante. No explico el comando copiar porque funciona de manera similar, dejando la fuente. Tenemos también comando para poder cortar entidades y extender entidades. Este comando es interesante y es muy útil. Lo vamos a ver acá. Lo activamos. El cursor pasa otra vez y lo primero que tenemos seleccionado son las entidades de referencia para el corte. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos cortar esta entidad usando esta como referencia, elegimos la referencia primero, no la entidad a cortar, y como referencia puede ser más de una entidad. En este caso, en este dibujo, podemos hacer, por ejemplo, que estas dos también sean entidades de referencia de corte. Una vez que elegimos todas las referencias, ponemos enter y ahora sí las entidades a editar. En este caso, si seleccionamos esta línea de este lado, como esta es de referencia de corte, va a cortar este lado, y si tocamos de acá va a cortar el otro. Por ejemplo, cortemos este lado. En estos de acá, estas dos son referencias de corte, podemos tocar acá y acá. Con enter terminamos el comando. Así funciona. De igual manera, tenemos el comando para poder extender entidades. Otra vez, lo primero que tenemos seleccionado son las entidades de referencia. Por ejemplo, vamos a seleccionar esto con el modo captura. Enter, y ahora queremos extender esta línea. Va a extender a la primera que encuentre, y si vuelvo a tocar,
va a llegar hasta la segunda. El comando para poder rotar, seleccionamos, por ejemplo, todas estas entidades. El punto de origen, otra vez puede ser con el modo de referencia o no, un punto cualquiera. Y el valor del ángulo. Recuerden que el ángulo siempre es antihorario, valores positivos. En este caso vamos a poner, no sé, 60 grados. Bueno, por último, vamos a hacer una pieza sencilla con la opción de herramienta de polígono, el caso particular de un rectángulo. Y vamos a usar un arreglo. Si vemos, tenemos la posibilidad de arreglos polar, rectangular o siguiendo un camino. En este caso vamos a hacer un arreglo rectangular. Elegimos la fuente, valor de enter, y en este caso tenemos para ingresar la cantidad de columnas, la cantidad de filas y las distancias entre columnas y filas. Todos estos valores los podemos cambiar en cualquier momento. Una vez que terminamos, cerramos el comando. Estos comandos, estos arreglos quedan agrupados. Bueno, antes de seguir trabajando y empezar a ver lo que es la preparación de la primera práctica, vamos a ver el concepto de capa y cómo funciona el programa. Para que lo puedan materializar, el programa trabaja con capas y cada capa tiene propiedades asignadas. ¿Cómo lo podemos ver gráficamente? Sería como un sándwich de hojas transparentes en la que cada una de esas hojas es una capa y tiene propiedades, por ejemplo, del color, del trazo, el espesor de la línea, y en cualquier momento podemos bloquear una capa, poder apagar una capa. Volviendo al programa, como es un archivo nuevo, vamos a ver, acá está el control de capas. Si desplazamos vamos a ver que hay una sola capa con el nombre 0. Este icono es para apagarla o encenderla. Este otro icono es para frizarla. Y la sutil diferencia entre apagar y frizar es el proceso de recálculo. El programa, a medida que vamos haciendo zoom o vamos dibujando, pasa por un proceso de recálculo para refrescar la pantalla. La diferencia es que si tenemos varias capas con varias entidades dibujadas, la que esté apagada, cada vez que pase para refrescar la pantalla, todas las entidades que estén en una capa apagada van a pasar por el proceso de recálculo, y si están frisadas no. La diferencia, primero por la velocidad de las computadoras actuales, y después por la sencillez de los dibujos que vamos a comenzar haciendo, no vamos a ver ninguna diferencia en usar una capa apagada o frisada. Es el mismo resultado. Tenemos la posibilidad de bloquearlo, y lo que vamos a ver ahora, si queremos crear capas nuevas, entramos al menú de capa, creamos una capa nueva, el nombre es automático en forma secuencial, pero podemos cambiarlo en cualquier momento. Capa, en este caso vamos a poner capa para entidades auxiliares. El color, haciendo clic en este cuadradito, vemos una serie de matices que podemos cambiar y asignarle. Lo mismo con el tipo de línea. Sabemos que en dibujo, en función de qué representan, las líneas son distintas, tenemos distintos tipos de trazo. Si tocamos acá en el tipo de línea, vamos a ver que está cargado, como es un archivo nuevo, solamente el tipo de línea continua. Pero tenemos la posibilidad de elegir de la librería cuál queremos precargar. Sabemos que, por ejemplo, para hacer líneas de eje vamos a precisar un trazo grande y un trazo chico. Carguemos esta por ahora. Tenemos estas dos disponibles, todavía no se la asignamos a la capa. Una vez que la cargamos, tenemos la posibilidad de asignarla a la capa. Entonces tenemos hasta ahora la capa 0, que era la original, color blanco, tipo de línea continua, y esta capa nueva que creamos, color azul y líneas de eje. Por último, el espesor de línea. El espesor de línea es el valor del ancho de la línea. En la pantalla vamos a ver todo con el mismo espesor, el equivalente al espesor 0, que no hay diferencia con hacer una elección de hasta 0,2 milímetros, que correspondería
en un grupo de trazos para dibujo a líneas de cota o líneas de eje. Un contorno principal en dibujo estaríamos en un 0,5 o un 0,6. Entonces esto va a ser útil para dibujar los planos. Sabemos que en función de la importancia del trazo va a ser el tipo de contorno que necesitamos. Por ahora dejémoslo así. Pero bueno, podemos crear varias capas. Toman estos de las mismas propiedades que la capa anterior, pero como dijimos lo podemos cambiar en cualquier momento. Entonces, el que tiene el tilde es la capa o la hoja de transparente con todas sus propiedades asignadas que vamos a estar trabajando. Podemos cambiarlo en cualquier momento del dibujo. Cerramos el control de capa y para cambiarlo vamos directamente de acá. Vayamos a la capa 1, línea, y dibujamos la línea en esa capa. Ahora si vamos a la primera capa auxiliar, recuerdan que está en color azul, pero el tipo de línea era de trazo. Si vemos acá, no se ve la línea de trazo, recién tenemos que hacer un zoom muy grande para poder verlo. Bueno, esa escala de ese tipo de línea se puede controlar tipeando el comando lt y escala. Tipeamos el comando, el valor por defecto es 1, pongamos por ejemplo 15. Ahí vemos que se ve más grande. El programa, cada vez que nosotros ponemos enter nuevamente o botón derecho, repite la última orden que le ingresamos. En este caso no tengo que volver a tipear, es simplemente volver con enter y está el valor ahora guardado como 15 y pongamos 25 para verlo más grande todavía. Bueno, las capas que siguieron, como tomaron las propiedades de la anterior, cambiamos el color pero tienen el mismo tipo de trazo. ¿Qué pasa si nosotros queremos cambiar alguna capa? Volvemos al control de capa, por ejemplo en este caso la capa verde, y cambiamos el tipo de trazo. Al hacer eso, estas entidades que estaban dibujadas en esa capa tomaron las nuevas propiedades, actualizaron las propiedades que le asignamos a las capas. Otra de las ayudas para poder dibujar y facilitar el trabajo en el programa son los llamados forzadores de coordenadas, que es como tener una grilla imaginaria en donde movemos el cursor en forma discreta y no en forma continua. Estos se activan con la tecla función F9. Se activa con la tecla función F9. El valor del paso de la grilla se puede ir cambiando en cualquier momento. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos el valor con varias posiciones decimales y activamos con la tecla función F9 el forzador de coordenadas, lo vemos aquí abajo también, vemos que el cursor ahora pasa en forma discreta. Vamos a activar el paso del forzador de coordenadas. En este caso está en 10 y parece lógico. Ahora sí estamos en condiciones de empezar la preparación de las primeras prácticas. ¿En dónde vamos a encontrar las prácticas? Entramos a la web de dibujo, prácticas, sistemas CAD, y vemos que ya están disponibles las primeras 5 prácticas en formato PDF. En donde esta es la primera. Van a estar presentadas en un recuadro y rótulo A4, y en cada de estas prácticas tenemos 6 ejercicios con un texto, una parte que es la preparación del ejercicio y otra que es la ejecución del ejercicio.